¿Por dónde empezaría yo? Pues por falta mucha infraestructura vial, o más que infraestructura, camiones. ¿Qué tendría que pasar para que usted decidiera no buscar la gubernatura? Que me muriera. Y usted heredó deudas, ¿no? Aparte de impuestos y demás, ¿no? Obras que costaron 2,000 millones de pesos, los juarenses las vamos a pagar en 5,400 millones de pesos. De ese tamaño de la irresponsabilidad. Ahí es donde se piensa nomás en la próxima elección. ¿Usted cómo ve que será la contienda electoral en el 2027? ¿Va a estar reñida? Hoy en Ágora de Juárez Digital tenemos a un hombre que por más de 3 décadas ha ido recorriendo todos los caminos de la política. Ha tenido victorias, derrotas, rupturas, y hoy es el epicentro de la conversación política en el estado de Chihuahua. Hoy tenemos al presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia, el licenciado Cruz Pérez Cuellar. ¿Cómo está, Cruz? Muy bien, Dan, con el gusto de saludarte. Me da mucho gusto estar aquí en Ágora, en Juárez Digital, y feliz de estar aquí. Pues muchas gracias por el espacio ahí en su agenda. Sabemos que trae un chorro de pendientes, ¿no? Ahorita, y que está enfocado en el tema, ¿no? Que le compete, que es la aspiración a la defensa de la Cuarta Transformación, ¿no? A la coordinación, que ya es pronto, ¿no? Creo que es en agosto, falta muy poco. Pues mira, parece ser que la encuesta se va a levantar en agosto, una encuesta domiciliaria, y la presidenta nacional de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, dijo hace poco en algún medio de comunicación nacional que la comunicación de la decisión va a ser en septiembre, pero hablando de septiembre de los primeros días. Entonces realmente estamos ya exagerando a mes y medio de esta decisión. Y bueno, mientras esto se da, estamos recorriendo el estado, estamos buscando penetrar en la opinión pública, buscando que ser favorecidos con esta encuesta, y bien contento porque pues yo conozco bien el estado, y estarlo recorriendo de nuevo para mí es un placer, es algo que disfruto mucho, y porque es el estado más grande de la República con un potencial impresionante, y entonces en estas andamos, y gracias por recibirnos aquí, para que así podamos llegar a mucha gente. No, gracias a usted, y me gustaría empezar platicando antes de lo que viene para el 2027. Me gustaría empezar con su experiencia de lo que hizo en Juárez, pero antes de eso me gustaría plantearle una imagen. Que imagine usted un estanque que durante muchas décadas no se ha limpiado, y se va acumulando lodo en el fondo, residuos, sedimentos, y bueno, el agua se vuelve turbia, se ensucia. Y los que habitan ahí por mucho tiempo terminan acostumbrándose a ese estanque, ¿no? Terminan normalizando. Entonces yo me imagino que las ciudades son muy parecidas, ¿no? A esa analogía, que si fuera como un estanque se va acumulando las grandes crisis que tienen las ciudades, como la violencia, el rezago, la desigualdad, la falta de oportunidades, las malas decisiones de los distintos gobiernos que hemos tenido. Y los que habitan las ciudades por mucho tiempo terminan por normalizar cosas que no deberían de normalizar, ¿no? Sí. En ese sentido, con esa premisa, ¿cómo ve usted actualmente el agua en Juárez si fuera ese gran estanque? Híjole, es una buena pregunta, una buena alegoría. Mira, ahorita que estabas hablando de eso, me acordé del puente Carlos Villarreal. Yo me acuerdo que como juarense, olvídate de que yo sea político, que sí lo soy, cuando pasaba por el puente me daba mucho coraje. Lo veía siempre todo hecho garras, y de veras pasaba y pasaba y pasaba, decía. Y me acuerdo que pensaba, ¿por qué nadie arregla esto? Y fíjate, yo nunca me acostumbré, nunca dije, bueno, pues ni modo, así está ya. Al contrario, decía, y nosotros lo arreglamos. Después de 80 años que nadie le metió mano al puente Carlos Villarreal, nosotros le metimos. Y así en muchas cosas. Yo lo que te diría es, sigue habiendo un rezago impresionante en Juárez, el agua sigue estando turbia, pero nosotros en 5 años tenemos todos los récords. Nadie ha pavimentado más calles, nadie ha puesto más lámparas de alumbrado público, nadie ha alumbrado más parques. Nosotros, de la misma red de alumbrado público, así de simple, pues extrajimos, digamos, el cable, por llamarlo de alguna manera, para que se iluminaran muchos de los parques, más de 1,000 parques en la ciudad. Cuando llegamos, la ciudad estaba en el 5º lugar de las ciudades más violentas del mundo, hoy está en el 25. Entonces sí avanzamos.
Sin embargo, el rezago sigue siendo brutal, porque el presupuesto municipal es el más chiquito de los 3 niveles de gobierno. Pero te digo, el puente es un buen ejemplo. Otro es el Neri Santos, por ejemplo, un gimnasio emblemático de la lucha libre en Juárez y del básquetbol también, que tenía 50 años sin que le metieran mano, ya lo remodelamos, construimos un estadio. Entonces, el agua sigue estando turbia, falta mucho por hacer, pero nadie ha hecho más que nosotros. Pero siguiendo con esa metáfora, ¿qué sigue en el fondo el agua? Que, bueno, son 5 años, ¿no? No se puede limpiar todo el agua o no se puede filtrar, ¿no? Si fuera un estanque no se puede filtrar en 5 años. Pero ¿qué sigue en el fondo que no ha podido limpiar, que no ha podido limpiar del todo, ¿no? Que usted perciba en la comunidad? Pues mira, yo empezaría por la infraestructura vial, Juárez, y la movilidad en general. Una cosa es la vialidad en cuanto los pasos a desnivel, todo lo que se tiene que hacer, pero obviamente un plan de movilidad debe ser integral, debe incluir al peatón, debe incluir al ciclista, debe incluir el transporte público. Son muchas cosas, la verdad es que es una pregunta muy difícil, pero ¿por dónde empezaría yo? Pues falta mucha infraestructura vial y mucha infraestructura de transporte público en la ciudad. O más que infraestructura, camiones y rutas alimentadoras. Yo creo que eso es lo que más frustrante. Por eso yo critiqué tanto a La Torre, porque yo creo que en lugar de eso se debieron haber hecho 10 distribuidores viales en la ciudad. Y también meterle al transporte público, porque si nada más le apostamos al vehículo, al carro, no va a haber manera de... Aquí en Juárez, la gente... Sí, pues debería ser al revés, ¿no? Apostarle al transporte. Pero ya tenemos un problema. Pero al peatón, ¿no? Primero y luego... Al peatón, bueno, lo que pasa es que es una ciudad muy dispersa, una ciudad que creció muy, muy dispersa. Y entonces no necesariamente peatonalmente puedes, por ejemplo, ir a trabajar a la industria. Pero sí tenemos ahorita una crisis ya que se tiene que atender. Y no, fíjate que el plan de movilidad es no solamente el peatón, el plan de movilidad debe incluir todo. Debe incluir al peatón, al ciclista, a las personas con discapacidad, al usuario del vehículo, por supuesto, y al usuario del transporte público. Pero digamos que ahorita sí hay una crisis ya, que está afectando la calidad de vida de las personas, que puedan usar más tiempo con su familia, o a lo mejor haciendo deporte, o a lo mejor, ¿por qué no?, yéndose a echar un trago, lo que sea. Pero están pasando mucho tiempo en la... ¿Y por qué cree que llegamos a esa crisis? Porque estamos... La falta de inversión en infraestructura. No hay inversión. Y la falta de inversión del Estado. Porque es muy sencillo. Juárez tiene un presupuesto de 10,700 millones de pesos. El Estado tiene un presupuesto de 117,000 millones de pesos. Y no invierte lo suficiente en Juárez, y no ha invertido lo suficiente en Juárez durante muchísimos años. Y lo poco que ha invertido, lo ha invertido mal, desde mi punto de vista. El tema de cuántos años duramos con carriles confinados sin utilizar. El tema de la torre, que yo la veo inútil para la ciudad. No la plataforma, que esa siempre ha sido una discusión. La plataforma, la tecnología para el combate a la inseguridad es buena. Una torre de 20 pisos no tiene nada que hacer desde la perspectiva del gobierno. Los privados sí, pues si los privados quieren construir una torre o muchas torres con su dinero y luego recuperar su inversión, y pues, qué bueno, pero no al Estado, no al Estado. Entonces, ¿por qué estamos en esa crisis? Porque no hay la suficiente inversión en infraestructura. Bueno, y aparte de la inversión, por ejemplo, hablando de la torre, ¿no? Pues cuántos millones, cientos de millones se invirtieron, ¿no?, en esa infraestructura. O sea, estamos hablando que en ese caso sí hay inversión, pero el tema es en qué inviertes, quién está haciendo diagnósticos, quién está diseñando los planes, porque usted dice, bueno, la plataforma es una cosa, ¿no?, y la torre es otra cosa. Y la plataforma, pues, no suena mal, ¿no? No suena mal, sí, porque no puede aportar. Pero ¿quién diseña? ¿Quién diseña esos planes? ¿Quién hace los diagnósticos? Y bueno, eso compete al Estado, ¿no? Eso lo hizo el Estado, pero se lo pregunto a usted porque usted tiene la experiencia de la gobernanza local y pues usted también ha tenido que discriminar entre proyectos que se ponen sobre la mesa. ¿Cómo lo deciden? ¿Cómo deciden hacer un distribuidor vial, un estadio, un parque? ¿Cómo se decide eso?
Pues en función de los ciudadanos, en función de la gente, del beneficio. Por ejemplo, y en el caso del distribuidor vial también de la industria, fue de la cantidad de gente que circula por ahí. Me acuerdo que un amigo, cuando estábamos planeándolo, me dijo, oye, qué bueno, dijo, porque yo llevé a un empresario taiwanés a conocer algunos terrenos para alguna planta allá, y duramos 4 semáforos para atravesar. Y nomás me volteaba a ver, como diciendo, pues, ¿a dónde me trajiste, no? A la gente, el estadio 8 de diciembre, no hay instalaciones deportivas. Si tú vas al estadio 8 de diciembre cualquier tarde, claro que ahorita pues tienes que ir un poquito más tarde por el clima, pero lo vas a ver así. Y te vas a topar jovencitos y jovencitas entrenando fútbol americano, fútbol soccer, pero también adultos mayores caminando en la pista de tartán. Pues había una carencia muy grande, y ahora me dicen que hace poco alguien, creo que le decía al alcalde Ortiz, oiga, necesitamos otro, o sea, porque no hay, la ciudad creció de repente tanto en esa zona de la ciudad que no hay. Y por eso las decisiones las tomamos nosotros siempre pensando en la gente, en la utilidad. Por eso me sorprende tanto esta decisión de la torre, porque no fue pensando en la gente. La tecnología, estamos de acuerdo. Cuando yo llego en 2021 había 200 cámaras en la ciudad. Hoy tenemos 3,000 del municipio. Y nomás había que ampliar el SERI. Es lo único que había que hacer para poder vigilar esas cámaras. ¿Y cuál es la diferencia entre el SERI y la plataforma Centinela? No conocemos la plataforma a detalle, no nos han dado acceso a ella, pero en términos generales es lo mismo. Es decir, es videovigilancia en la ciudad, con un centro de mando donde tienes el acceso a todas las cámaras que tienes instaladas, y eso te permite tomar decisiones, darle seguimiento a un vehículo robado o lectores de placas, en fin, tiene muchos lectores de rostros también, y supongo que la plataforma debe tener lo mismo. No hemos tenido acceso a ella, ahora pues ya menos porque tengo licencia, pero como alcalde en funciones no, pero es tecnología para el uso, para el combate a la inseguridad, y la verdad de las cosas es que es absolutamente impensable hoy querer combatir la inseguridad sin usar la tecnología. No hay de otra, se tiene que utilizar. China en eso tiene un avance impresionante. Ya ahora te puedes hacer toda una cirugía plástica así extrema y van a saber que eres tú gracias a la tecnología. Sí, que tienen todo muy mapeado. Todos los pómulos. Es una cosa impresionante. Ya ves que había muchas leyendas, ¿no? Con gente del crimen organizado que se hacía una cirugía, pues para que no, ya eso va a pasar a la historia. Todavía en donde no tenemos tan avanzada la tecnología podría pasar, pero hacia allá vamos. Y entonces de esa manera pues no puedes ocultarte si cometiste algún delito grave, ¿no? Sí, había observado que pues en esencia es la misma función, ¿no? El tema de las cámaras, pues que están, y algunas están prácticamente instaladas donde mismo, ¿no? Entre el municipio y el estado. No sé si vendan tacos aparte, ¿no? Porque nos parecen puestecitos ambulantes, ¿no? No sé qué función tengan, pero bueno, objetivamente, hablando así directo, ¿en qué es mejor la ciudad desde su perspectiva hace 5 años que la recibió? Pues primero en seguridad. En seguridad, ahí están los datos. No, esta estadística de la 5ª ciudad más violenta del mundo no es una estadística del gobierno de Juárez o del estado de Chihuahua o del gobierno de México, es una estadística internacional. Pasamos del 5º al 25, o sea, tuvimos un avance impresionante en la disminución de homicidios dolosos y en muchos de los delitos. Segundo, me parece que en los espacios públicos, rescatamos muchos espacios públicos que estaban abandonados y construimos nuevos en lugares donde eran prácticamente, supuestamente parques, pero terrenos baldíos. En educación, 700 escuelas públicas rehabilitadas. De veras, ese es un tema socialmente de gran impacto. A mí me gustaba mucho cuando llegaba a una escuela y se me acercaba una niña o un niño y me decía, presidente, gracias por hacer nueva mi escuela. Y, ay, canijo, la habíamos pintado, la habíamos arreglado, no la habíamos hecho nueva, pero las maestras me lo decían y los maestros, o sea, llegaban los muchachos con otra actitud. Meter una cancha de pasto sintético en una de las zonas más abandonadas de la ciudad, y esto lo hicimos en muchas escuelas, donde los muchachos ya jugaban fútbol, o sea, no los ibas a detener de jugar, jugaban en tierra.
y tener un espacio para decirles, te lo mereces. O sea, no nomás tiene que ser cierto sector de la comunidad. Tú te mereces eso. En eso también es mejor. Menciono la Liga Carlos Amaya porque es como el Puente Carlos Villarreal, una liga de béisbol tendrá que 60 años. Siempre jugaron en tierra, hoy juegan en pasto sintético. Entonces, rescate de espacios públicos, de parques, mejoramiento de escuelas. Yo creo que son varios los temas en los que hemos avanzado. Dos pilares fundamentales que es seguridad y educación, ¿no? Incluso en muchas estadísticas de percepción de la ciudadanía es lo que más observo que les duele, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la educación. Y son crisis que yo veo pues que están desbordándose, ¿no? Actualmente. Y me refiero a que, bueno, pues no compete del todo al municipio, ¿no? Sino que es una parte. Pero usted aspira a gobernar todo el estado, ¿no? Y eventualmente, si llega, pues va a tener esa responsabilidad, ¿no? De tratar los temas de fondo. ¿Cómo, o sea, por ejemplo, el tema de educación aquí en Juárez, seguramente lo sabe, ¿no? Al suroriente tenemos un grave problema de falta de espacios. Creo que son como más de 30,000 chavos que se han quedado sin espacio los últimos 2 años de secundaria y prepa, me parece. ¿Cómo se le hace ahí? O sea, ¿cómo, hablando de inversión, ¿no? ¿Cómo define las prioridades en términos de gobernanza? Es que, insisto, tienen que ser en función de la gente. Es decir, si ahí no hay escuelas para los jóvenes, pues hay que hacer escuelas, ¿no? Ahí que se acaba de inaugurar un Cebetis, vino la presidenta, y parece que se va a construir otro, pero todavía es insuficiente. Ahí están como 1,000 jóvenes estudiando ya. Muy bien, buenas instalaciones. Lo único que nos pidió el gobierno de México fue el terreno, nosotros lo donamos, pero sí falta mucha inversión. En el suroriente falta mucha inversión en términos de infraestructura educativa. Insisto, no es competencia del municipio, es competencia del Estado y de la Federación, pero pues la verdad es que hemos tenido un gobierno estatal que realmente no ha cubierto las expectativas para la ciudad. Y hemos donado terrenos. El gobierno pues municipal donó terrenos que ya tienen rato donados y no construyen nada. Y eso pues Y ha habido mucha descoordinación, ¿no? También. Fíjate que no, en el caso con Maurilio, el subsecretario, que ya no está, y a lo mejor ya no está porque se coordinaba bien con nosotros, siempre tuvimos muy buena comunicación. Y cada vez que nos pedía un terreno para tener una escuela, nosotros se lo conseguíamos, buscábamos de los terrenos del municipio. Y nosotros nunca dudamos, a pesar de las diferencias con el Estado, el Cabildo de Juárez nunca dudó en aportar los terrenos que fueran necesarios para lograr ese objetivo. Y luego ya hubo un cambio y cambió todo, inclusive ya al último quise yo ir a unos CONALEP a inaugurar obras que hicimos dentro del CONALEP con dinero del municipio y nos negaron la entrada. Es decir, hay un endurecimiento y creo que Maurilio no se iba a prestar a eso y por eso ya no está. Bueno, lo que hicimos fue volantear allá afuera, ¿no? Pero no, sí teníamos buena coordinación, pero ¿cómo le haces si tú donas el terreno y el gobierno del Estado no construye la escuela? Pues ahí está el terreno, ahí sigue, y ahora ya es del Estado, pero no construyen. ¿Será que muchas veces lo que he observado y en cualquier administración del mundo, ¿no? Lo podría decir que muchos gobernantes piensan solamente en las próximas elecciones, ¿no? Y me viene a la mente la frase de Churchill, ¿no? Que la diferencia entre un político y un estadista, que uno piensa en elecciones y el otro piensa en las nuevas generaciones. ¿Usted cómo piensa en ese sentido? Mira, yo siempre he pensado en las próximas generaciones y en este caso en la ciudad. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con el sindicato, que por cierto, me entregó un reconocimiento a pesar de que siempre los traté con mucho respeto, pero cuando me decían, oiga, hay que meter más personal, yo les decía, a ver, yo puedo meter mucho personal, soy el alcalde, pero yo no me voy a jubilar del municipio porque pues duré ahí 5 años, ¿no? Y hace muchos años tuve otros 2, entonces no hay manera, ¿no? No hay manera que yo tenga esa posibilidad. Decía, pero ustedes sí, los que trabajan en el operativo,
si seguimos en una lógica de engordar al municipio, en ese momento a los que vamos a afectar es a los que luego se van a... Porque va a llegar un momento en que no hay manera de sostener eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una decisión de no endeudar. Esa es otra... te pongo ejemplos porque el discurso, pues es muy fácil, ¿no? Pero hay que poner ejemplos. Yo no endeudé a la ciudad, ni un peso de deuda. Pude haber endeudado y haber hecho mucha más obra de la que hice. De todos modos tengo todos los récords, pero pude haber hecho más, pero luego lo estoy pagando, se lo estamos pagando los juarenses con el plan de movilidad urbana. Y usted heredó deudas, ¿no? Aparte de impuestos y demás, ¿no? Bueno, también. Eso fue ya después. Deuda, el plan de movilidad urbana. En donde 270 millones por año hay que pagar. Obras que costaron 2,000 millones de pesos, los juarenses las vamos a pagar en 5,400 millones de pesos. Imagínate, o sea, hay que dimensionar eso. ¿Qué hubiéramos hecho con 3,400 millones de pesos que pagamos de intereses los juarenses? De ese tamaño la irresponsabilidad. Ahí es donde se piensa nomás en la próxima elección y no en la próxima generación. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Por ejemplo, el distribuidor, el de Talamás, ¿cuánto costó? 380. 10, ¿no? Casi 10, ponle 9. 9. O escuelas, ¿cuántos hubiéramos hecho? ¿no? Sí, o sea, por eso a mí me han ofrecido, tenemos finanzas tan sanas que todavía antes de pedir licencia me escribían, oye, hay unos cuates interesados de un banco que dicen que le prestan al municipio de Juárez ya lo que quiera, fácil, porque tienen finanzas muy sanas. Pues no. No digo que toda la deuda sea mala, pero me parece que si puedes evitar es mejor, es más responsable la administración. Y entonces son hechos concretos donde pensamos en la próxima generación y no nomás en la próxima elección. Qué padre fue para quien hizo todas esas obras, las inauguró y seguramente le fue muy bien, sí. Pero fíjate, terminará esta administración que hoy encabeza Héctor Ortiz. Todavía las 2 próximas administraciones van a pagar 270 millones por año. Y alguien me decía, oye, ¿por qué no lo reestructurar? Ya ahorita no conviene reestructurarlo. Es como las hipotecas. Cuando tú compras una casa y tus primeros años de hipoteca pagas mucho interés. Hoy ya se está pagando el capital, ya no tiene sentido moverle pues a esa deuda, la verdad. ¿Cuál ha sido el área de oportunidad más grande que ha tenido su administración? Digamos, siendo autocrítico. La mejora regulatoria, yo diría, estábamos ya trabajando en eso, pero cuando yo hice la campaña para la reelección, presumía las obras, presumía todo esto que ya dije, y en algunas reuniones me decían, oiga, sí, nada más que todavía sigue siendo muy engorroso hacer trámites en el municipio. Instalamos el Consejo de Mejora Regulatoria, tenemos avances ya concretos, pero falta mucho por hacer. Ese sería uno. La otra es la vigilancia de algunos, no digo que todos, por supuesto, agentes de la seguridad, de vialidad, que abusan de la gente. Eso, yo le decía a la gente, escríbame, páseme los datos y lo reportamos. Y a veces no se animan a denunciar en asuntos internos. Yo creo que esos son los temas que más ahorita, que se me vienen a la cabeza así de inmediato. Entrando un poco a su carrera política, a su trayectoria, pues usted ha vivido prácticamente siempre en su vida adulta, ¿no? Dentro de puestos de políticos, puestos de funcionario público. Yo me imagino que es por vocación, porque vi entrevistas suyas, ¿no? Y todo nace como de una injusticia, ¿no? Con Pancho Barrio. Y entonces yo observo una vocación de su parte. Pero ¿recuerda el momento en que entendió que era también, aparte de la vocación, era también una lucha de poder? Ay, canijo, no. Pues así como un momento, no. Pero como que pues que es un proceso que vas aprendiendo. Yo siempre he dicho que la lucha por el poder es encarnizada. Y es encarnizada y es parte de mi experiencia. Yo fui director de organización social del municipio de Juárez de 92 a 94. Ahí estaban los comités de vecinos. Y yo veía, por ejemplo, cómo la pelea a veces por la presidencia de un comité de vecinos era durísima, durísima. Y ahí no hay sueldo. Digo, hay alguna ventaja de que puedes hacer alguna gestión. Si te pone a analizar el poder, es
es encarnizado desde una lucha por un comité de vecinos hasta seguramente la lucha por la presidencia de la República. ¿A usted le interesa el poder? Sí, pues es una vocación, yo digo. Fíjate, cuando yo estaba, ya lo he platicado, pero yo logré en el 90 y tantos, 92, no, por ahí 93, no, 94, no, por ahí 90 y tantos, estaba yo en Derecho y hicieron como un reclutamiento de Baker McKenzie. Es un despacho de abogados muy prestigiado que hasta la fecha ahí está. Y fueron a buscar y habíamos como 10 interesados. Yo fui el seleccionado. Fue 91, ya me acordé, 91. Yo fui el seleccionado, me contrataron y empecé a trabajar en ese despacho. Y en 1992, a principios del 92, me invitan a coordinar las campañas de Barrio Villarreal en las agendas de los dos. Y voy con el mero del despacho, me acuerdo, Andrés Ochoa Bunzó, y le digo, oiga, pues vengo a pedirle una licencia. Y se me queda viendo y me dice, oye, pues aquí no damos licencias, ¿por qué? No, es que me invitaron a la campaña, que quién sabe qué. Que no. Y pues me dice, mira, piénsalo bien, no damos licencias. Si te vas, ya no regresas. Pero pues batallaste para entrar aquí, este despacho te da un futuro, bueno, dije, prometedor, dije, lo voy a pensar. Yo tenía en ese entonces 22 años. La noche lo pensé, no le pregunté a nadie. A la mañana siguiente fui y renuncié. Y le agradecí, por supuesto. No, hombre, pues en ese entonces mi mamá y la que entonces era mi señora, no, fue una cosa, casi me golpean. Por eso digo que sí hay una vocación. Así lo concibe el poder. El poder debe ser para servir. También es privilegio. No hay que hacerse loco. El poder es privilegio también. Pero ¿En qué sentido? Pues a ver, imagínate ser alcalde de Juárez, por ejemplo, aquí nací yo. Pues es un privilegio. Tienes tener un equipo de gente que está acompañándote para tener esta posibilidad, de hacer cambios, de dar instrucciones, ¿por qué no? Pues es privilegio, sin lugar a dudas es un privilegio. Hay un equipo de más de 6,000 personas en el municipio de Juárez, por supuesto que ¿Y cambia algo en una persona después de tantos años con poder? Depende de la persona. El poder revela quién eres, el poder te demuestra, el poder muestra. No dicen que el poder cambia a la gente, eso no es cierto. Nada más revela de verdaderamente quién eres tú. Lo que ya eras. Así es, te saca ahí lo que es como el tequila. Si tomas mucho también te revela quién eres. Pero no, pues sí, pero en mi caso yo sigo siendo el mismo. Bueno, usted ha pertenecido, no es un secreto, a varios partidos, ¿no? Que son... A dos, básicamente a dos. Bueno, es el PAN, AMC, ¿no? No, mira, yo renuncié al PAN en 2015 y tomo la decisión desde entonces de apoyar a López Obrador. Intento ser el candidato a gobernador de Morena. Me acerco a Víctor Quintana y Víctor me dice que no se puede. Yo creo que él ya traía un acuerdo con Corral, porque el propio López Obrador se lo reclamó públicamente a Víctor Quintana. Ahí están los videos, ahí está todo. Me dice, no se puede. Y entonces digo yo, bueno, ya Morena me cierra las puertas en 2015, porque esto era para 2016. Y recibo, como ya había renunciado yo al PAN, recibo invitaciones de Movimiento Ciudadano, del PRD. En el PRD estaba en ese momento un amigo que sigue siendo mi amigo, Pavel Aguilar. Era, digamos, la persona más cercana que yo tenía dentro de estos. No recuerdo si ya estaba el PES. Yo recibo varias invitaciones. ¿Por qué acepto la invitación de Movimiento? Yo nunca milité ahí. Porque Convergencia por la Democracia, que es del mismo Dante, había apoyado a López Obrador en 2006 y en 2012. Entonces dije, yo quiero ser candidato a senador y entrar a la encuesta de Morena. Ya en ese momento se hablaba de las encuestas. Y bueno, entonces la ruta es por acá. Para mi mala suerte, Movimiento Ciudadano decide apoyar al PAN, ya Anaya. Pero nunca milité ahí. Yo he militado en el PAN. Y en Morena. Y en Morena. Bueno, pero son partidos que son ideológicamente distintos. Uh-huh. ¿Qué tanto han cambiado los partidos y qué tanto ha cambiado Cruz desde aquel entonces? Fíjate que el PAN, si tú revisas su ideología, su concepción doctrinal, es un partido más hacia el centro. Que no lo practique, esa es otra cosa.
Pero yo no he cambiado, yo realmente sigo creyendo en lo mismo. Por ejemplo, en algo que cree Morena es en la Rectoría Económica del Estado. Y yo creo en la Rectoría Económica del Estado desde que estoy en la universidad, porque está en la Constitución mexicana. O sea, no es un principio que ha inventado nadie. Bueno, los constitucionalistas del 17 y a lo mejor los del 1857. En la Rectoría Económica del Estado, en la libre empresa, en apoyar a los que más lo necesitan. Entonces, realmente no... Entiendo que se diga, caray, estabas en la derecha y ahora te fuiste a la izquierda. No, pues hay que revisar la trayectoria de la persona y no ha cambiado, No he cambiado mi forma de pensar ni de opinar. Y vaya que he opinado en innumerables ocasiones. No ha cambiado, es la misma. Básicamente es la misma. Bueno, eso le iba a preguntar, de hecho, si hay algo de aquel Cruz panista que sea incompatible con el Cruz de Morena, ¿no? No, nada. Sigo siendo el mismo. Muy bien. ¿Y de cara al 2027 está preparado para gobernar? Sin duda. Me he preparado toda la vida para esto. Es mi vocación. Conozco al Estado y haber estado en Ciudad Juárez fue, lo digo con mucha responsabilidad, una gran escuela. No que haya entrado ahí para aprender, pero siempre uno aprende todos los días en donde está. Y para mí, gobernar Juárez fue un gran privilegio y una gran escuela. Y evidentemente, pues aquí tenemos casi a la mitad de la población del Estado. Pues quizás sí tenía que pasar, ¿no? Porque... Quizás sí. La elección pasada era senador, ¿no? Era senador, sí. Sí, quizás tenía que... Solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Y sí, imagínate, y es gobernar. ¿Hubiera perdido aquella o sí la hubiera ganado? Yo creo que lo hubiera ganado. Sí, yo creo que lo hubiera ganado. Yo tenía de aliado a Javier González Moquen, que en paz descanse. Alguna vez lo platicamos él y yo, cómo terminamos enfrentándonos. No mal, nunca hubo un problema, siempre fue un caballero y espero también haberlo sido yo. Pues con el PAN, ¿verdad? No, es que, a ver, el proyecto político en el que yo estaba en ese momento era ser candidato a gobernador de Morena y él... él iba a ser alcalde. Era mi candidato a alcalde. Yeah. Luego ya se hace la alianza de Morena Armando y pasan una serie de circunstancias que lo llevan a él allá y a mí acá. Pero la verdad es que siempre tuvimos una buena relación, muy buena comunicación, y siempre lo consideré mi amigo, inclusive, aunque contendimos. Y ve la diferencia, ve la diferencia de Javier contra mí en el 21 y de Rogelio. Y le fue mucho mejor al licenciado González Moquen, un caballero mejor, que hizo una buena campaña, no ganó, sacó muchos más votos que... Tenía bastante popularidad, ¿no? También. Sí, pero aparte, pues un caballero y un hombre que supo hacer una campaña. Viste al otro Pelajustani, pues, ¿cómo le fue? Pues ahí están los resultados, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que usted decidiera no buscar la gubernatura? Que me muriera. Espero en Dios, tanta la madera, cabrón. Es madera. ¿Qué tiene usted que no tengan los demás perfiles de Morena? Pues mira, los aspirantes a la... Y yo lo planteo con mucho respeto. Es experiencia en la vida, que también cuenta. Cuenta mucho. Entre más viejo se hace uno, más se da cuenta que la experiencia cuenta. La experiencia de haber gobernado una de las ciudades más grandes de México, que es Ciudad Juárez, y haber dado buenos resultados. Y el conocimiento del Estado. No ando conociendo Chihuahua ahora. Tengo muchos años recorriéndolo, lo conozco sus diferentes regiones. Creo que son ventajas que tengo y obviamente sin demeritar. Y yo nunca, en todo este proceso, he hablado mal de mi compañera y de mis compañeros. Lo que sí es la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, que eventualmente hay mucha probabilidad de que se convierta en candidato, ¿no? Oficial de Morena a la gobernatura. ¿Usted cómo ve que será la contienda electoral en el 2027? ¿Va a estar reñida? Pues la pasada la ganó el PAN y la ganó por mucho, ¿no? Y se habla pues de que siempre ha tenido ese paradigma, ¿no? Que es un estado panista, ¿no? No. Pero ¿cómo va a estar la contienda? Mira, yo creo que Morena la va a ganar y por mucho, pero va a ser una contienda durísima. Cuando digo durísima no me refiero a reñida, pero va a haber un golpeteo impresionante. No se van a quedar de brazos cruzados, ya andan levantando momias para atacarnos, van a hacer lo que tengan que hacer. Pero creo que eso, en lugar de fortalecerlos, los va a debilitar. Pero va a ser una contienda muy dura, muy, muy dura. Bueno, pero a ese tema iba, ¿no? También el tema de los adversarios.
que, bueno, han ido manejando una narrativa hacia usted o hacia su administración de corrupción, de nepotismo, entre otras cosas, ¿no? ¿Usted cree que hay alguna decisión de su gobierno que haya alimentado esa narrativa de los adversarios? No, realmente no. Es decir, por ejemplo, esta última denuncia fue revisada por la Auditoría Superior del Estado y fue... ¿La de Galindo? Sí, sin ninguna observación. Que además pues, es de lento aprendizaje, fíjate, se dio cuenta 4 años después, justo cuando va a hacer la encuesta de Morena, se dan cuenta que hay un problema con las barredoras y meten una denuncia. Hasta en eso son torpes. No, y en el caso de nepotismo, pues lo único que hubo fue el caso de Rubí, que desde mi punto de vista sigue siendo una injusticia, fue una injusticia. Rubí no cobra un solo centavo en el gobierno municipal de Juárez, es presidenta honoraria, y de todas maneras, pues los familiares que había salieron. Me parece que fue una injusticia, pero la decisión la tomamos de manera conjunta para evitar golpeteo. Y luego han salido otros también a nivel nacional, como el caso de Simón Levy, ¿no? No sé qué trae contra usted. Creo que ya hace meses ya había hecho una publicación, ¿no? Y luego recientemente hizo... Ese es contra la 4T otra, en general. En general, ¿no? Sí, ya ayer sacó, antier, que había una orden de aprehensión internacional contra el licenciado López... No, y contra el licenciado López Obrador. Contra el hijo, ¿no? Creo. No, decía sí, que... contra López Obrador. Creo que sí, pero bueno, porque también a mi compañera la ha atacado mucho. O sea, como que el caso de él sí es un caso contra la 4T. Y como en Chihuahua prácticamente hay 2 aspirantes que van punteando, pues a los 2 nos ha atacado. A mí, pues ya me traen, ya me han quitado la visa mediáticamente como unas 20 veces y sigo cruzando. Y además tengo muy buena relación con los vecinos, lo digo así francamente, lo he publicado, ahí están los datos, ¿no? Hay una buena relación, pero bueno, es parte vamos a vivir una contienda muy dura. Ahorita que hablaba de la injusta acusación que le hicieron a su esposa, le iba a preguntar eso, ¿no? También, ¿cuál ha sido la acusación más injusta que le han hecho a usted? Hace muchos años, fíjate, cuando mi primer divorcio fue complicado y me llegaron a decir cosas de mis hijos, de que no me interesaban mis 3 hijos grandes, con los que además tengo una gran relación y publico seguido fotos con ellos. Hoy en la noche veo a Cruz, por ejemplo. Eso ha sido lo más duro, porque eran niños chiquitos que no podían salir a decir su versión. Eso ha sido lo más duro. Ya ha superado, por supuesto. Te digo, tengo una relación extraordinaria con los 3 grandes, Carolina, Cruz y Victoria. Pero bueno, es una pregunta muy fácil de responder, porque eso ha sido lo más duro. No, es que yo creo que en política deben de meterse, o sea, creo que usted es consciente, ¿no?, de lo que implica estar en este ambiente y que es un ambiente, pues, donde hay golpes o golpes bajos, pero debe ser con uno, ¿no? Exacto, sí, es con uno, ¿no? Con los hijos no, con la familia no. Es el que se metió en esto fui yo y no tienen por qué arrastrarlos. ¿Y si tiene el cuero grueso? Ya muy grueso. Pero no, esto que te digo fue hace muchísimos años, pero cuando tú me haces la pregunta, de manera súper espontánea me viene la respuesta porque ha sido lo más duro que he enfrentado en mi vida. Bueno, ¿y cuál ha sido la crítica más justa que le han hecho? Ay, Canio. Y vamos a ponerlo en su administración, algo reciente. En mi administración. Sí, una crítica así. Pues yo diría que ya al final, las salidas. Yo sí creo que, mira, los primeros 3 años yo me dediqué 100% a la ciudad. Casi no salí de la ciudad. Fue excepcional cuando yo salía y lo hacía muy rápido. Iba y regresaba rápido para en primer lugar, yo no engolosinarme con el poder y decir, bueno, tengo la posibilidad de ir a México, me voy a quedar una semana y me la voy a pasar a todo dar, que sí les pasa a muchos políticos. Me discipliné mucho. Y luego el primer año de la segunda administración también. Ya en el último empecé a salir mucho al Estado. Y eso se empezó a criticar. Y creo que era una crítica justa. Y más ahora que veo a Héctor Ortiz tan metido trabajando, digo, qué bueno que ya pedí licencia, qué bueno que está Héctor, y además que lo está haciendo muy bien. Entonces, esa me parece que fue una crítica justa. Después de... ¿Cuántos años lleva ya en política? ¿40? ¿Más de 30? No, sí, casi 40. Casi 40. ¿Qué ha sacrificado
para llegar hasta este momento? ¿Qué has sacrificado, No, pues Cruz? muchas cosas. Mi vida personal, en algunos casos, a la familia. Yo he sacrificado mucho la probable viajes, diversión. Soy disciplinado en ese sentido. Me aguanto vara, es decir, cuando tengo que de cancelar alguna cosa, la he cancelado. Fíjate, iba a ir a una pelea en esta administración. Yo nunca voy a peleas ni nada, me encanta. Pero, ¿De qué? la de Julio César Chávez, hijo, contra este americano ¿Con que Jake Paul? que le acaban de quebrar la quijada. Jake Paul, el ese, youtuber, sí. ese. Y se vinieron las inundaciones. Me habían invitado unos amigos, a mí y a mi esposa, y teníamos buenos lugares y teníamos todo. Pero es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de muchos. Y se vino las inundaciones en el poniente de la ciudad. Y les dije, pues no, ¿saben qué? Oye, pues ya teníamos todo, pues sí. Oye, pues vamos a invitar a otra pareja, ¿no? Pues está bien, por ejemplo, ¿no? Pero pues sí ha habido esa disciplina de decir, bueno, a ver, no, en este momento yo no puedo salir. Eso pues he sacrificado mucho de mí, pero la verdad pues me apasiona lo que hago, entonces no ha sido tanto sacrificio. También es fan de la UFC, ¿no? Lo veo ahí con... Fíjate que soy más fan del box. Más del box. Mi hijo, Cruz, es muy fan de la UFC, pero me hice amigo de Loco. Me hice amigo Es de madera, de ¿no? madera. Creo. Con Pantera tengo buena relación, me llevo Muy bien. peleador, aparte. Pero como que Loco y yo hicimos clic y nos hicimos amigos. Y ahí lo he tratado de apoyar. Entonces, pues a él sí lo sigo mucho. No, soy mucho más fan del box que de la UFC, pero como me hice amigo de Loco, pues ahí sigo sus peleas y su carrera. ¿Qué parte de usted no conoce la gente que solo ve al político? Soy sensible, fíjate. Soy una persona sensible, no lo reflejo casi. Cuando pedí licencia sí lo reflejé mucho. Pero soy alguien, pues soy sensible, la verdad, pero no se me nota. Aparte tengo como que un gesto, de por sí mi gesto es como duro, no sé cómo decirlo así, no soy tan malo como me veo, pues. Ya para cerrar, empezamos hablando del estanque, ¿no? Y usted ya nos dio su diagnóstico, lo que ha hecho para ir limpiando esa agua. Pero bueno, pues ahorita ya no es alcalde, ¿no? Bueno, tiene licencia, ¿no? Pero la idea es no regresar, ¿no? A ser Así alcalde. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, el tiempo va a pasar y algún día usted ya no será funcionario. Cuando ese momento llegue, ¿qué tendrá que haber cambiado en la ciudad o en el estado para que usted diga, valió la pena? Mira, yo tengo una convicción de toda mi vida, que es, desde hace muchos años, escuché esta frase y me atrapó. Es la íntima satisfacción del deber cumplido. Entiendo que la metáfora tiene que ver con el estanque y que habría que cambiarlo. Si tuviéramos que hablar de eso, yo diría es que en mi periodo se limpió como nunca se había limpiado. No decir, lo dejé limpiecito, porque eso es prácticamente imposible. Por ejemplo, una ciudad como esta, tan dinámica, pues siempre hay, es más, digo, por decir algo, los que chocan en la noche, por ejemplo. O sea, ese es un tema que nos afecta a la Comisión Federal de Electricidad, al municipio, seguramente a la Junta de Aguas. O sea, es tan dinámica la ciudad que es tan pase y pase cosas que hacen casi imposible que lo tengas completamente limpio. Pero bueno, dejando eso de lado, respondiendo a la pregunta, y lo dije el día que pedí licencia y que me aprobaron la licencia. Yo quiero estar, cuando esté, Dios quiera, vivo y muy viejo, allá arrumbado, donde esté, con mi familia nada más. Arrumbado. Sí, o sea, me refiero a arrumbado, que ahorita, me refiero a esto, que soy demasiado público en este momento. Y todos los que han sido muy públicos en algún momento dejan de serlo. Y en algún momento están, bueno, a lo mejor la palabra correcta no es arrumbado, pero arrinconado, retirado. Ajá, descansando o lo que sea. Yo quiero que cuando yo esté así, acordarme y decir, puse lo mejor de mí. Ahorita puede haber muchas opiniones de tu servidor. Buenas, malas, unas muy buenas, unas regulares, unas malas, unas muy malas. Y es parte. Pero cuando yo hable con mi hija o mis hijos, allá en la vejez, yo les puedo decir, mira,
yo le eché todas las ganas. Por mí no quedó. Y logré estas cosas. Y tengo estas frustraciones porque esto no lo logré, porque siempre pasa. Y cometí estos errores, pero por mí no quedó. Por mí, o sea, yo dentro de mí. Por eso esa frase me encanta. Porque una cosa es la opinión pública y lo que se diga de uno y todo. Pero uno no se puede engañar a sí mismo. No, y a sus hijos no les puede mentir porque pues viven aquí, ¿no? O en Chihuahua. O sí, no. Lo ven, ¿no? Lo ven. Pero aparte te conocen. No, algunos están fuera. Pero yo digo, la íntima satisfacción del deber cumplido. Con eso me quiero quedar en ese momento cuando esté yo ahí, en la mecedora, como dicen algunos políticos. Perfecto. Bueno, ¿y usted qué piensa como estadista y que ve por las nuevas generaciones? Me gustaría que diera un consejo desde su expertise a las nuevas generaciones. ¿Qué consejo les podría dar? Y bueno, es una dinámica aparte que tenemos aquí de ese consejo escribirlo, ¿no? Y que quede marcado para siempre en un librito aquí que... Además que voy a hacer un copión porque se lo copié a... Ya dije, Osmar Olvera, ¿no? Sí. Es el medallista. En una entrevista dije Osiel Cárdenas y ese era un narco. No sé por qué se me vino ese nombre. La verdad es que no sé, pero se lo escuché en un evento en México. Mire, lo puede escribir aquí, porque aquí ponemos fotos de usted. Entonces lo puede poner aquí y luego pues lo firma. Ajá. A ver. Ahí está. ¿Lo leo? Pues, sí, léalo y fírmelo. Pues es su frase. Pues es de Osmar, pero dice, porque me encantó. Siempre soñar en grande, pero nunca dejar de trabajar para lograr ese sueño. Y más cuando estás joven, o sea, y decía él, y aquí pues no cabe, pero decía él, a ver, así aunque estés haciendo un trabajo que en ese momento creas que no te va a llevar a donde quieres llegar, tú no dejes de soñar. Y a mí, por ejemplo, me atrapó mucho, por ejemplo, un tiempo anduve de Uber. Y lo hice estratégicamente porque no abrí un despacho. Mi hija me dijo, oye, ¿por qué no abres un despacho, papá? Si eres abogado. ¿En qué momento? ¿En qué año? 2017. Y yo no quise ser inoportuno preguntando. No. Allegados suyos, que sé que no me han hecho una mentira a usted, me lo llegaron a comentar sin detalles. Lo vi en algún video con su esposa donde están viendo una casa en Chihuahua. Creo que en Chihuahua. Lo mencionan, pero es un corte súper rápido. Haz de cuenta que en 2016, cuando cambia el estado, yo tenía, digamos, este nivel de ingreso y me faltaba un cachito para completar. Me fui a todas las universidades a tratar de pedir clases para completar. Y no, pues, todo el mundo me dijo que no, porque entraba de gobernador Corral, yo creo que no se querían pelear. Y entonces andaba buscándole y hasta que dije, bueno, aquí tengo algo, me compré un carrito y me puse a jalar, así de sencillo. Cuando mi hija me dice, oye, papá, a ver, pues, ¿por qué si tú eres Cruz Pérez Cuellar y eres abogado? Le dije, no, es que yo quiero ser candidato a senador en 2018. Si yo me meto ahorita a un despacho, voy a agarrar clientes, porque sí los voy a agarrar, porque soy conocido y va a haber gente que me contrate. Pero si los agarro en marzo de 2017, les voy a tener que decir en enero de 2018 o antes que su caso lo va a llevar tal persona. Y yo voy a sentir que traicioné su confianza. O sea, confiaron en mí y luego, mira, ahí te aviento porque ahí me voy de candidato. Sí, ya lo dejo. Y esto está suave y con esto salgo, porque me faltaba poquito. Y a mí no, mi hermano, y se va a enojar conmigo, casi se suicida. Alex. Sí, porque decía, no, hombre, ¿cómo tú, Cruz Pérez Cuellar? Pues a mí la verdad es que... Y la verdad lo disfruté mucho. Entonces, pero mientras andaba en eso, nunca dejé de pensar que quería ser senador de la República. Sí, en los sueños, ¿no? Que habló Por eso, esto decía, no, a ver, decía, y me gustó mucho como lo dijo este muchacho, campeón del mundo, clavadista, campeón mundial. O sea, acá yo ando buscando un estado, este chavalo fue campeón del mundo. Y decía él, a ver, si estás haciendo algo que tú creas que no te va a llevar, sigue jalando, eso sí, pero no dejes por eso me encantó, y por eso se lo copié. No te desenfoques, ¿no? No te desenfoques, aunque lo que estés haciendo en ese momento parezca que no te va a llevar a lo que Y además, pues, es el ADN juarense, ¿no? La chamba. La chamba. Así es. Y el trabajo dignifica, el que sea, bien hecho dignifica a la persona. Pues sí, malo sería otra cosa, ¿no? Así Eso es lo importante.
Bueno, pues muchas gracias No, a ti, Dan, gracias. por su tiempo y pues esperamos vernos en otras circunstancias. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Muchas gracias, No, al contrario, gracias, Dan. Ahí estamos.